Radio Andújar, 92.9 FM. Tiempo para que demos la bienvenida al alcalde de Andújar, que además va a ser la primera entrevista como alcalde que hagamos aquí en los estudios de la radio. Don Pedro Luis Rodríguez, buenas tardes. Buenas tardes. Un encuentro que queríamos tener con usted en ese primer contacto como alcalde, porque hay que tomar el pulso a la ciudad en un tiempo como en el que estamos, tiempo de verano, que parece que las cosas se relajan por un lado, pero se activan por otro, porque desde que desapareció, por ejemplo, el estado de alarma, ya han empezado a verse movimiento, nos dicen, en el comercio, el turismo, nos preparamos para irnos de vacaciones o no. En fin, son muchas cosas las que han cambiado. Pero también es cierto que en esta antesala de lo que será el otoño hay cosas que sabemos que el ayuntamiento tiene que estar preparando, perfilando. Puedan ser, por ejemplo, líneas generales de lo que va a ser el presupuesto, que ya sabemos que entrará en el último trimestre. Pero hay algo más inmediato y cosas más inmediatas que queríamos hablar con usted para saber qué proyectos se mantienen de manera continuista, que no, que sea adelantado, que sea priorizado. Y hablando de priorizar, por aquello de que sabemos que es en el verano cuando hay que ultimar y preparar la feria de septiembre, y ante el momento en el que estamos, que con la incidencia acumulada que sube en Andalucía, que sube en la provincia de Jaén, que sube en Andújar, sabemos que ustedes tienen que organizar, ya lo dijeron en los presupuestos, tienen que organizar, pero también cogiéndolo todo con puntas o con puntillas o con chinchetas a la espera de saber cómo evoluciona todo esto. Pero trabajar la feria, señor Rodríguez, se está preparando, ¿no? Sí, por supuesto que sí que estamos preparando la feria. Después de la pandemia que estamos sufriendo, que el año pasado no pudo haber feria, no hubo romería, es cierto que la cultura y las personas que intervienen en festejos como actuaciones y eso lo han pasado muy mal, ¿no? Entonces también la propia economía, la propia población ya nos pide que vayamos planificando lo que es la feria de septiembre, que tenemos feria, tenemos Andújar, tenemos feria multisectorial y todos los eventos como se venían realizando en el mes de septiembre. Estamos preparando una feria alternativa, llamámosle alternativa, que ya se adelantó hace un tiempo, que la feria se va a celebrar lo que es en el centro de la ciudad, no justamente en el centro, sino en los barrios aledaños al centro, como es Corredera Capuchino, Emperadores, incluso Plaza de Toros, Barrio La Paz. Lo que vamos a hacer es hablar con los hosteleros para que decoren todos los bares con ambiente de feria, con farolillo y todo, iluminar las calles del centro y calles de Emperadores, Carretera Capuchino y toda esa zona, y celebrar la feria lo que es en la ciudad. En cuanto a las atracciones mecánicas, los cacharritos para los niños y mayores se pondrá en el recinto ferial. Allí también está previsto que haya algunas churrerías, algunos puestos de turrón para cuando van las familias a montar a los niños, que se puedan tomar los churros, puedan tomar algo en aquella zona, pero sobre todo hacerlo aquí en la ciudad. Estamos también barajando el tema de los fuegos artificiales, ¿no? Quizás volvamos a recordar los fuegos artificiales de cuando yo era un niño, ¿no? En la zona del puente o la zona del polideportivo. Estamos barajando celebrar una feria con las restricciones que tenemos actualmente y planificándolo todo del ayuntamiento, pero como usted ha dicho, con la incertidumbre que no sabemos lo que puede pasar, pero nuestra responsabilidad es preparar la feria, porque necesita Andújar ya que se mueva la economía, que se mueva la hostelería, que se mueva el comercio, y el mes de septiembre es muy importante para Andújar. Lo que parece evidente es que vamos a tener un Andújar que se va a parecer mucho por ese ambiente que ustedes quieren conseguir, que entendamos que estamos en feria, muy parecido a la romería, ¿no? En cuanto a la ambientación, digamos, decorativa y el potenciar la hostelería. Sí, ese sentido el que queremos recobrar. Eso es jueves, viernes de romería, pero por supuesto no con las aglomeraciones de personas que se producen esos días. Por eso no solamente lo vamos a concentrar en las calles del centro, queremos hacerla también en los barrios. Por ejemplo, las actuaciones, podemos poner alguna actuación en el centro, otra en un barrio, porque eso sí quiero dejarlo claro, las actuaciones van a ser pequeñas actuaciones para no concentrar muchísima gente, pero sobre todo las personas de Andújar, las personas que tienen lo que es la orquesta de Andújar, personas que se dedican al tema de nuestros grupos, artistas, artistas, la gente de Andújar, incluso para los niños, lo que son las atracciones, todo eso, gente de Andújar lo que vamos a potenciar, porque evidentemente si el dinero que se invierte del ayuntamiento recae para los ciudadanos de Andújar, mucho mejor. Claro.
Y ya vendrán otros momentos para otro tipo de actuaciones como las que se estuvieron haciendo en Safa, entiendo, ¿no? Sí, evidentemente el año que viene, si estamos con total normalidad, se volverán esas actuaciones de Safa, pero lo que no es lógico celebrar esas actuaciones cuando hay un aforo mucho más limitado, mayor coste, y entonces no es el momento de hacer eso aquí en Andújar. Ya llegará el momento que se pueda hacer cuando no tengamos restricciones de ningún tipo. Se entiende, como en la anterior entrevista que estuvimos hablando de este tema, que lo que se ha valorado con los profesionales, que el tema casetas, que es lo que muchas personas nos han preguntado, se entiende que hay que dejarlo para otra ocasión, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Nosotros no tomamos las decisiones arbitrariamente, ¿no? Nosotros nos reunimos con las casetas más tradicionales, como llamamos, como es la caseta andaluza, la caseta del Puro, la caseta de Izquierdonita, la Peña Taurina y la Peña del Caballo también, y entonces ellos mismos nos dijeron que este año era imposible montar las casetas, en primer lugar porque las cuotas de los socios, debido a la situación económica que ha acarreado la pandemia, no la estaban cobrando, y entonces económicamente no les venía bien montar casetas. Y entonces, claro, si tenemos un recinto ferial que mayormente lo soportan estas casetas amplias, las casetas pequeñitas menos se podían montar, no tenía sentido este año hacer la feria tradicionalmente cuando las casetas no podían montarse, ¿no? Que es lo lógico el año que viene, si estamos con total normalidad, pues se montará una feria totalmente como se hacía otro año igual. Hay que tirar de imaginación para las actividades, entiendo, entonces, este año, ¿no? Sí, hay una programación que se está ultimando en el teatro principal y luego en las distintas, como he dicho, a ver si coincidan dos actuaciones el mismo día para que la gente se pueda repartir de un sitio a otro y no concentrar muchísimo público en una actuación, para que se puedan guardar todas las medidas sanitarias que nos exigen. En cuanto a esas cosas tradicionales, como pueda ser el protagonismo que tienen los carruajes, que es así como lo decimos, los enganches, el protagonismo al caballo y a esos eventos que hace alguna peña, ¿eso se va a mantener o también se queda un poquito...? Se está contemplando, estamos todavía, como he dicho, son las primeras líneas que estamos trazando la feria, pero hay pendientes reuniones, porque podemos hacer lo que es la exhibición de enganches, se puede hacer también por la ciudad, y en relación a la carrera de cintas a caballo se puede hacer en Andúcar, en lo que es la pista de Andúcar. Por lo tanto, vamos a intentar conservar las mismas actividades tradicionales que se iban haciendo, pero adaptándolas a lo que es la ciudad. Yo me temo, y lo he comentado con algunas compañeras del equipo de gobierno, que quizás para otro año ya haya que montar la feria tradicionalmente, pero haya que mantener esta feria de día, llamémosle feria de día, que se puede producir en la ciudad. Ojalá y salga todo perfectamente bien y podamos hacer otro año también. Claro, sería un poquito lo que hacen en otras ciudades, ¿no? Sí, exactamente. Que sería potenciar. De hecho, que se estaba viendo quizá en ese momento que vivimos, que vemos palpablemente que la feria también evoluciona como la romería, se estaba también potenciando por parte del equipo de gobierno la feria de día, pero allí, sí. Pero ya vemos lo que hacen las temperaturas, ¿no? Quizá trayéndola para la ciudad ganemos todos. Por eso yo creo que la prueba que lo que no tenemos más remedio que hacer este año, desplazándolo aquí a la ciudad, eso puede servir para otro año, porque evidentemente allí lo hemos intentado, pero las temperaturas que hacen el recinto ferial durante el día son extremas. Por lo tanto, yo creo que va a ser mucho más positivo el intentar tenerlo aquí en Andújar, y esto puede servir para otros años como feria de día. No hay mal que por bien no venga, sí. Se suele decir. Ya tendremos la oportunidad de saber todos los detalles de Andúcar, de la feria multisectorial, que entendemos ya tiene que estar organizada, pero que quizá hay que esperar a ver cómo evoluciona todo para conocer esos detalles. Sí. Lo que me gustaría saber, señor Rodríguez, ustedes han insistido en que se ha marchado Paco Huertas, pero el proyecto es el mismo, los objetivos son los mismos, por ahí queremos pasar. ¿Cuáles son esas prioridades en proyectos inmediatos? Evidentemente se marchó Paco Huertas, nos presentamos en 2019 con un programa electoral, un equipo de gobierno, y vamos a seguir desarrollando ese programa electoral. Los proyectos que tenemos más inmediatos, hay que tener en cuenta que nos presentamos en elecciones en 2019, se ganaron las elecciones, se volvió a revalidar el triunfo en las elecciones en mayo, y en junio tomamos posesión, y en marzo de 2020 viene la pandemia, ¿no? Con lo cual ha habido que cambiar, muchos de los proyectos que teníamos se han ido paralizando, pero actualmente lo que estamos intentando es ver cómo va evolucionando la pandemia para seguir desarrollando nuestros proyectos. Tenemos muchos proyectos, como son los proyectos de DUSI, que se están finalizando algunos, otros que se van a comenzar. Tenemos temas muy de futuro, me refiero ya importantes, como es el Museo de la Romería en el Palacio de Cijano, también lo que es la insonorización del pabellón ferial. Tenemos también la Plaza Augusto. Es decir, hay muchos proyectos que se van a desarrollar en estos 2 años.
Con lo cual, volvemos a lo de antes, ¿no? Es la continuidad de lo que se ha venido planificando y de este programa con el que ustedes dicen concurrían a las elecciones, ¿no? Que Sí, tiene, por lo tanto, que decir cuando, por ejemplo, hemos escuchado a la oposición indicar que es un gobierno paralizado, que es un gobierno que está poniendo por excusa la pandemia porque está inactivo, inoperativo. Si algo está paralizado y está obstruyendo la labor del gobierno es la oposición irresponsable que tenemos en Andújar. Es decir, nosotros hemos seguido desarrollando nuestro programa electoral y desarrollando todos los servicios que se prestan en la ciudad. Hemos tenido que adaptar el presupuesto a la problemática COVID, a los resultados de la pandemia, a las consecuencias de la pandemia. Y además de eso hemos seguido prestando servicios mucho más caros porque hemos tenido que aumentar la desinfección, hemos tenido que aumentar las partidas de servicios sociales para atender a las personas que lo están pasando más y por lo tanto hemos ido gestionando a mayor ritmo que se venía gestionando antes porque hemos tenido que hacer la gestión normal, la gestión diaria, más los problemas que se planteaban por la pandemia. Y mientras tanto hemos tenido una oposición que no ha estado a la altura. Es decir, nadie había tenido que gestionar una pandemia de estas características, ¿no? Y este gobierno lo ha tenido que afrontar y ahora cuando lo miramos desde la distancia se ha afrontado con éxito porque hemos atendido todos los sectores, hemos atendido las familias, hemos atendido las empresas, hemos atendido la hostelería, el comercio, a todos hemos intentado ayudar en la medida de lo que se ha podido. Y en vez de tener una oposición responsable que hiciera una crítica, si yo entiendo que la oposición tiene que fiscalizar y criticar a un gobierno, pero siempre constructivamente. Lo que no se puede hacer es poner piedras en el camino, ir en contra de todo. ¿Por qué? Porque no les interesa Andújar, lo único que les interesa es sus intereses personales y políticos, nada más. Entiendo, por lo tanto, que no han cambiado la opinión que tienen ustedes de la oposición, en el sentido de que no están haciendo oposición como tal, sino que están obstruyendo. Ustedes han venido diciendo que más que esa crítica constructiva que pueda servir para avanzar en Andújar, es más obstructiva. Sí, por supuesto que sí. Además, donde se ven las actuaciones de las personas en los momentos difíciles, ¿no? Hemos tenido que afrontar esta pandemia y no hemos tenido ningún apoyo de la oposición, ninguna colaboración de la oposición. Solamente piedras en el camino y una crítica destructiva sin ningún sentido, porque si las cosas van bien para un gobierno, van bien para la población. Si no van bien, van mal para la población. ¿Qué demuestra esto? Que no le interesan los vecinos y vecinas de Andújar, solamente le interesan el poder por el poder. Hay algunos proyectos que se han quedado ahí pillados, que no sabemos muy bien qué va a ser de ello, en qué momento están, porque había obstáculos con el tema de el polígono de Llanos del Sotillo, con el tema de Innova Matrix, Innova Andújar, ya no sabemos ni cómo llamarlo. ¿Se sigue trabajando en ello o por el momento estamos a la espera de saber la Junta de Andalucía qué decía, qué terminaba de decir? ¿Ustedes habían empeñado en desenredar un poco el lío que había ahí? Llevamos trabajando 6 años. Desde que llegamos al gobierno en 2015 estamos trabajando en esa gran madeja que se hizo una madeja por unos intereses muy concretos. No es el momento de empezar a recordar eso, pero hubo unos intereses muy concretos y se estropeó en ese momento el futuro industrial de Andújar. Nosotros desde que llegamos al gobierno en 2015 no hemos parado de trabajar y de hecho lo seguimos haciendo. Entonces yo espero que dentro de poco tiempo empiece a notarse algo allí en Llanos del Sotillo. Es un proyecto que cuesta mucho trabajo volver a actualizarlo porque ahora tenemos pendientes algunas autorizaciones de la Junta de Andalucía, que yo espero que las cosas se hagan en su momento y en su tiempo y no intentamos atrasar las cosas para que coincidan en otras fechas, ¿no? Dependiendo de lo que pueda pasar en una futura elección en 2023, yo confío en eso. Luego hay otra parte que es los terrenos que adquirió la empresa que vino abajo luego, que estamos nosotros intentando recuperarlos y estamos trabajando constantemente en ese proyecto porque el futuro de Andújar pasa por Llanos del Sotillo. Porque el desarrollo industrial y es lo que puede crear empleo en una ciudad. Y para que una ciudad avance, para que una ciudad prospere, es necesario el empleo porque eso es lo que mueve toda la economía. Alcalde, usted lidera un proyecto político con el que concurrieron a las elecciones, pero usted también es persona, es ciudadano y usted también tendrá sus sueños, aparte de ese proyecto en común que tiene con el equipo de gobierno. Pero Pedro Luis Rodríguez, como persona, como ciudadano, como alcalde de Andújar,
¿qué le gustaría de aquí a 2 años que termina la legislatura? ¿Qué le gustaría ver, perfilar? ¿Qué le gustaría haber hecho? El desarrollo de Llanos del Sotillo, en la medida que sea posible. Porque, repito, es un proyecto de futuro, es un proyecto en el que estamos trabajando con el conocimiento de que eso puede tardar años todavía en verse una realidad, pero es que lo importante es estar gobernando de cara al futuro. Un equipo de gobierno no puede entrar a gobernar para 4 años, porque entonces el futuro acaba. Es decir, es lo mismo que el saneamiento económico que hemos hecho del ayuntamiento, un saneamiento económico que yo podía decir ahora, bueno, si hemos rebajado la deuda en 22 millones de euros, a despilfarrar dinero hasta las próximas elecciones, a ver lo que pasa. No, seguiremos con esa línea de sanear la economía municipal, porque sabemos que saneando la economía municipal nos va a permitir mucho más logro y mucho más avance para la ciudad, y eso es lo que estamos haciendo, y ese es mi sueño. Mi sueño es que mis vecinos y vecinas vivan cada vez mejor, que descienda el desempleo. Yo sé que desde el ayuntamiento no podemos crear empleo, podemos hacer los planes de empleo, que son ayudar a las familias que lo están pasando mal para 2 o 3 meses, pero sí podemos sentar los cimientos y crear las condiciones para que se genere empleo en la ciudad. Lo que me parece también evidente que ustedes, y usted que ha estado al frente del área económica del ayuntamiento durante mucho tiempo, se congratulan de ese desatasco económico, de ese poner al día las cuentas, de bajar la deuda, pero hay una realidad que todavía está ahí como una espada, ¿no?, de peso sobre la economía municipal, y es que seguimos estando intervenidos, ¿no? Todavía esa capacidad de inversión que nos podría posibilitar el no estar dependiendo de la fiscalización del gobierno, pues nos está un poco frenando todavía, ¿no? Colea, sí. Eso de atrás. Sí, eso viene de atrás porque todavía tenemos pendientes los 12 millones de euros de pago a proveedores que pidió el Partido Popular, y que ahora está muy preocupado a ver cómo se paga eso. Es decir, esto es sorprendente, ¿no? Es decir, ellos en su año de gobierno, su mala gestión económica les lleva a adherirse a 2 planes de pago a proveedores por un importe de 12 millones de euros, no devuelven un solo euro, llegamos nosotros al gobierno. Además de esos 12 millones que habían pedido, nos encontramos con 4,5 millones de deuda a proveedores, y de esos 12 millones hemos pagado unos 1 millón y algo de euros, ¿no? Ellos no han pagado absolutamente nada. Ahora estamos en carencia, es decir, estamos pagando intereses y no estamos pagando capital por una carencia legal, ¿no? Y ellos están preocupados que quién va a pagar los vencimientos. Es decir, los seguiremos pagando nosotros, porque ya se lo dije en un pleno en 2018 que tenían preocupación por si ganaban las elecciones, que quién iba a pagarlo. Y le dije que los vecinos no iban a confiar en ellos y lo seguiremos pagando nosotros, y de hecho estamos pagando los intereses ahora mismo. Es decir, estamos intentando negociar esa deuda con proveedores para intentar poco a poco que no quitar esa intervención desde del Ayuntamiento de Andújar. La liquidación del 2020 ha sido una buena liquidación, tenemos un nivel de endeudamiento del 61%, hemos tenido remanente de tesorería positivo, es decir, por primera vez en la historia del Ayuntamiento se obtuvo remanente de tesorería positivo en 2017, en 2018 y en 2020, y la senda del saneamiento económico va bien, lo que pasa es que todavía necesitamos tiempo. El presupuesto de 2021, cuando lo presentaron y defendieron ustedes y aprobaron, volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Que estaba un poco cogido también con pinzas a la espera de ver cómo evolucionaba el tema de la pandemia. Hay que presupuestar feria, hay que presupuestar todo, pero en base a lo que pasará en el futuro, se podría o no se podría emplear esas partidas. Desde que entró en vigor el presupuesto ha habido muchos cambios. Ha habido modificaciones, y para este pleno del mes de julio, que será el día 29, ya he preparado otras modificaciones, porque claro, hacer un presupuesto, el presupuesto de 2020 sufrió muchas modificaciones porque no se esperaba el tema de la pandemia, ¿no? Pero en este presupuesto 2021, con la pandemia, dotamos las partidas de festejos por lo menos al 50%. Entonces habrá que hacer algunas modificaciones reajustando, porque evidentemente la partida de servicios sociales ya necesitan menos dinero que al principio, ¿no? Por lo tanto, sí estamos haciendo modificaciones presupuestarias, pero ya lo dijimos cuando presentamos el presupuesto, un presupuesto dinámico que nos permita, mediante modificaciones de crédito, y adaptando las partidas económicas a la situación que nos vaya marcando el COVID. Que de alguna manera será también línea a seguir de cara al presupuesto del año que viene. Sí, exactamente. Nosotros el presupuesto del año que viene queremos presentarlo para noviembre, y yo creo que en noviembre todavía no tendremos despejada toda la incógnita de lo que pueda pasar en 2022 con respecto a las consecuencias de la pandemia. Hay que tener en cuenta que esta pandemia no solamente es la crisis sanitaria, es que también está la crisis económica. Cuando llegue el mes de noviembre y diciembre se haya acabado el tema de los ERTE,
Veremos ver qué consecuencias tiene en la población de Andújar. Quizás tenemos que dotar la partida de servicios sociales con más dinero para atender a estas personas que se queden sin empleo y tengan más necesidades. Tenemos que estar preparados para eso, porque como yo suelo decir, una casa es como un presupuesto, muchas partidas, muchas preferencias, pero siempre hay algo más urgente, ¿no? Y lo más urgente pues es atender a las familias que lo están pasando mal para que nadie se quede atrás. Entonces las modificaciones presupuestarias irán en relación a esas necesidades que se vayan planteando. Dentro de esa línea de actuación que ustedes han enfocado para las personas necesitadas, para las familias necesitadas, hay una cosa que, bueno, salvando las diferencias, pero es evidente, son necesitadas las personas mayores, el envejecimiento de la población es evidente, es obvio. Uno de los grandes logros de esta legislatura para ustedes ha sido la nueva residencia, hay que llamarlo centro sociosanitario, ¿no? Pero aquí se le va a conocer como residencia, ¿no? Un gran logro de ustedes que está ya prácticamente ultimado y que vamos a ver en este año al 100% ya funcionando. Según la información de la Fundación, entre el mes de agosto y septiembre empezará a funcionar, empezará a abrirse no con todos los residentes, poco a poco se irán incorporando residentes, y yo espero que de aquí a final de año esté totalmente con las 120 plazas de residentes y los 100 puestos de trabajo directos que va a crear. Esta pregunta la puedo enlazar con la pregunta que me ha hecho antes sobre la actitud de la oposición. Usted sabe que el Seminario de los Padres Paules es un edificio maravilloso, un edificio, una arquitectura impresionante, y estaba abandonado, estaba cayéndose prácticamente, y bien tenemos la oportunidad de hacer un centro socioasistencial y una empresa, una fundación que invierte en Andújar. Ese proyecto lo vimos viable desde el equipo de gobierno y fue nuestra ilusión. Usted sabe perfectamente que en los plenos donde se hacían las sesiones tuvimos que soportar críticas y críticas de la oposición, ¿no? Pues eso que empezó como un sueño, hoy es una realidad. Hoy es una realidad. Que lo estuvieron visitando los líderes de la oposición, que se quedaron impresionados, pero que salían por la puerta criticando lo mismo. Puede haber mayor responsabilidad. Usted puede estar en contra de que en Andújar se creen 100 puestos de trabajo directos. Usted puede estar en contra de que en Andújar tengamos 120 plazas de residentes, personas que han nacido y que han vivido toda su vida aquí, y que ahora, por circunstancias de la edad, necesitan una residencia, y ahora tengamos que, si no tenemos plaza aquí, hay que mandarlo a otras poblaciones, y los familiares desplazarse y todo. Que un equipo de gobierno, que un ayuntamiento luche por conseguir lo que hemos conseguido, tenemos que haber tenido la oposición a nuestro lado apoyándonos. Eso es una oposición responsable. La irresponsabilidad es estar en contra. Pero es que también hace 2 meses aproximadamente cedimos otra parte para otro centro de baja gestión, esta misma fundación, para personas más jóvenes pero que tienen dificultades, ¿no? Con trastorno de la conducta. Con trastorno de la conducta, exactamente. Y votaron en contra. No me lo explico. ¿Esos son los intereses de los ciudadanos? ¿Eso es votar y mirar por los intereses de los vecinos de Andújar? ¿O los intereses es partidista y político? Pero claro, ¿cómo vamos a consentir que este gobierno tenga el éxito de haber construido la residencia en Andújar? Esa es la posición que tenemos aquí. Veremos a ver qué pasa. Lo mismo luego tenemos cambios. De aquí a que termine el año, por ejemplo, lo veamos funcionamiento. A lo mejor hay quien dice, pues tenían ustedes razón, que esto es una cosa muy buena para el pueblo de Andújar. Yo espero que cambien, nunca hay que seguir en la misma línea. Si reconocen que no llevan razón, que cambien y que sea una oposición constructiva. Eso es lo que necesitamos. Yo lo repito muchísimas veces. Ya llegará el momento de las elecciones, de la campaña electoral, pero que ahora mismo somos una corporación municipal de 21 personas que representamos a los vecinos y vecinas de Andújar, y uno desde gobierno y otro de oposición. Tenemos que trabajar todos por Andújar. 2 cosas más. ¿Cómo está la situación de la pandemia en Andújar? ¿Todo controlado desde el ayuntamiento? Ese coletazo que han venido ustedes diciendo que han estado realizando acciones y poniendo dinero que no les correspondía a ustedes, que eran de otras administraciones, ¿ha habido alguna respuesta? No, sobre todo con el tema de colegio, que puede rondar los 250.000 euros. No hemos tenido respuesta de la Junta de Andalucía, aunque vamos a seguir insistiendo. Es decir, nosotros cuando se planteó el problema, lo primero de este equipo de gobierno es velar por la salud de los niños y niñas de Andújar y de los equipos docentes, y eso fue lo que hicimos. Pero estamos esperando respuesta de la Junta de Andalucía, por lo menos de esos 250.000 euros, porque hay que tener en cuenta que la administración más cercana que tenemos los vecinos es nuestro ayuntamiento. Es los que prestamos más servicios, incluso servicios que no son de nuestra competencia, pero es lógico que los prestemos porque nos están demandando nuestros vecinos. Pero luego es la administración peor financiada.
Es decir, ahora mismo se habla de los fondos de resiliencia, se habla de los fondos que está mandando la Unión Europea al Gobierno de España, el Gobierno de España a la Junta de Andalucía, pero al Ayuntamiento no nos llegan. Y nosotros hemos tenido que soportar con nuestro propio presupuesto muchos gastos debido al COVID. Por lo tanto, creemos que es justo que nos llegue esa parte de dinero que corresponde al Ayuntamiento de los fondos europeos. Uh-huh. ¿Y de la situación de la pandemia en Andújar? ¿Hay datos a la esperanza de que se va a todo a equilibrar o, en fin, estamos como estamos? Estamos como estamos. Yo lo que pido de aquí que tenemos que ser responsables, porque el tema de la vacunación ya va siendo muy elevada, y entonces lo que hay que ser responsable, hay que quedarse un poquito en casa y tener cuidado, porque al final esto puede empeorar. Y no podemos llevar otra vez a la hostelería, que la hostelería es la que siempre paga el pato en estos casos, a que tenga que haber restricciones de horarios, cierre y eso. Por lo tanto, vamos a ser todos responsables, que queda muy poquito tiempo, que ya está la vacunación vaya por las personas de 30 años más o menos. Vamos a esperar un poquito de tiempo y que podamos tener normalidad absoluta. Noticia de última hora: Cataluña vuelve a cerrar el ocio nocturno. Así está. Precisamente por eso. Así están las cosas. Y al final eso influye en la economía, influye en todo. Claro, la hostelería siempre es la gran perjudicada. Exacto. La última pregunta: la salud del pacto con Izquierda Unida delante Andújar, ¿qué tal? Como el primer día, una salud excelente la que tiene el pacto, porque buscamos lo mismo, buscamos tener recursos de otras administraciones, buscamos no pedirle un mayor esfuerzo a los vecinos y vecinas de Andújar, y buscamos seguir transformando Andújar. Nosotros hemos sentado los cimientos, como he dicho antes, para seguir avanzando y construyendo Andújar. Hemos empezado con el saneamiento económico, que es lo primero que hay que hacer, intentar un saneamiento económico para seguir construyendo. Y lo estamos haciendo, y como los dos partidos coincidimos exactamente en lo mismo, tenemos un pacto muy sólido, muy sólido. Muy bien, señor Rodríguez, muchísimas gracias. Gracias a usted. Radio Andújar, 92.9 FM, 2.9 FM, 2.9 FM, 2.9